Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir. Nos alegra tenerlos aquí. Quizá la mayoría de ustedes conocen el motivo de este ciclo que está organizando la Fundación Miguel Delibes, que son conversaciones sobre el medio ambiente, el sentido del progreso y el título. El motivo por el que la Fundación este año organiza estas conversaciones es por un triple aniversario. En 1950, Miguel Delibes, mi padre, publicó El Camino, la novela que él consideraba la primera en el que había descubierto o sacado a relucir su forma de narrar, donde se reconocía a sí mismo, hace 75 años, por tanto. Hace 50, en 1975, leyó en la Real Academia Española el discurso de ingreso que se tituló El sentido del progreso desde mi obra. A eso alude un poco este sentido del progreso hoy, ¿no? El sentido del progreso desde mi obra fue un poco, luego se publicó con otros títulos, pero fue un aldabonazo en una época en pleno desarrollismo en España, cuando pocos se planteaban que hubiera que poner un poco de tranquilidad, quizá, o de responsabilidad en lo que hacíamos, y llamó la atención y tuvo mucha influencia. De esto hace 50 años. Y hace 20, juntos, a propuesta suya, hicimos un librito, una conversación que se llamó La Tierra Herida, se publicó en 2005, donde me planteaba cuestiones ambientales y yo le contestaba, y bueno, pues también, en parte por ser yo, me hacía ilusión incluirlo en este triple aniversario de obras ambientalistas de Delibes. Entonces planteamos en la Fundación que podía ser un buen año para hablar de medio ambiente. Hablar de medio ambiente desde distintas perspectivas y hablar desde un medio ambiente que nos permita ver lo que hoy podemos llamar progresar y regresar, si se puede llamar así, lo que hoy podemos llamar ir adelante o considerar ir peligrosamente adelante, lo cual podría suponer ir hacia atrás, ¿no? Ir hacia un abismo, hacia un precipicio que no deseamos. En este contexto vino a hablarnos un experto en cambio climático. La segunda charla que íbamos a tener se suspendió porque fue el día del apagón. De alguna forma nos pilló el toro en aquella ocasión, tan incomunicados estábamos ese día, que estuvimos esperando en la puerta por si llegaba la persona que iba a hablar, que era una mujer, Astrid Vargas, porque no podíamos comunicarnos si estaba viniendo o no estaba viniendo. Llegó la hora y vino la electricidad, pero no vino Astrid Vargas, que no había podido llegar desde Madrid, con lo cual lo suprimimos. Y hoy es la que iba a ser tercera, que es segunda, donde tenemos para hablar con nosotros a Gaby Martínez. Gaby Martínez es de Barcelona. Luego tendremos ocasión probablemente de hablar de sus orígenes, de dónde procede su familia, porque está reflejado en algunos de sus libros más recientes y más interesantes, pero ha sido desde hace mucho tiempo viajero y escritor. Ha viajado muchísimo, ha escrito, y yo le conocía al principio como un escritor de viajes. Ha escrito sobre los arrecifes de coral en Australia, o sobre China, o sobre Estados Unidos. El primer libro que leí suyo fue, bueno, se me va a olvidar, Más que gigantes, no, solo para gigantes. Solo para gigantes, que es en Pakistán, siguiendo los pasos a un biólogo francés de origen español, de origen catalán, que acabó buscando
al abominable Hombre de las Nieves en Pakistán, y esto enlaza con muchos de los intereses posteriores de Gavi, que ha estado buscando lo que llama animales invisibles y sigue buscando animales invisibles. Se acaba de inaugurar una exposición en Barcelona con ese título de Animales Invisibles, es decir, animales que cuesta encontrar o que no se encuentran o que solo existen en la mitología de los pueblos remotos, el Bigfoot americano, la versión del Yeti de América, que también Gavi estuvo persiguiendo, pero básicamente sobre el escritor de viajes pues se ha superpuesto un escritor centrado en la naturaleza y en los problemas de la naturaleza. Hace unos años, no sé cuántos, ahora te lo preguntaré, con una periodista, Gavi, digamos que inventó el término literatura para referirse a lo que los americanos se llamaba, incluso en España, nature writing, escritura de naturaleza, y pues le puso un nombre en castellano, que era literatura, que ha hecho fortuna, ha tenido éxito, que hace muchísimas cosas, y es un poco alrededor de lo que vamos a hablar hoy, cómo enlaza con la literatura tradicional, que pretende un poco con la literatura que ya está extendida no solo por España, sino por muchos otros países. Lo veremos más despacio, pero antes de empezar queríamos poner un corto vídeo de 4 minutos que está centrado un poco en describir lo que es la literatura. Yo creo que festivales como este es lo que hace falta para impulsar que haya cada vez más autores y autoras que sientan la necesidad de expresarse a través de la literatura de naturaleza. Too many people ignore the natural world now, and a festival like this is incredibly important to raise consciousness. Crec que estem canviant i literatura pot ajudar molt a naturalitzar aquest aspecte a les famílies, a que els nens portin la veu cantant des de dintre. És una cosa nova, però que ja fa temps que s'està treballant, perquè natura i literatura i poesia sempre van agafats de la mà. La Caravana Delta és una dinàmica per posar en contacte artistes del món d'avui amb la ruralitat. Pretén una mica reivindicar la figura de l'animal, del bou, com a tal, més enllà de tots els prejudicis que pugui haver-hi entorn a ell. Perquè aquests artistes, a partir de l'experiència que tinguin de caminar amb l'animal, doncs creïn una obra que després es converteixi en un patrimoni artístic per al propi territori. Poder dedicar 4 dies sencers a estar en un altre territori i paisatge, crec que això és meravellós. Crec que es viu des del cos. És una experiència molt diferent a llegir o a pensar un territori des de la distància. Esta es una serie en la que vamos a buscar animales de leyenda, extinguidos o muy difíciles de ver, pero que todavía están vivos. Y de lo que se trata sobre todo es de explicar los paisajes y las personas que han levantado mundos a partir de esos animales que vamos a buscar. Let's love nature. It's very exciting to see that people care about these things. They really do care about nature. It's
It's very easy when we live in a big city to forget all of that stuff which isn't in the city and to think maybe that it's irrelevant, but actually it's the most relevant thing today. We forget about is that the most basic medicine or therapy that you can have is by going out into nature. Books will inspire us to connect with the nature that is all around us, that we all can touch. Hay que apoyar e impulsar. Quan ens diuen liternatura podem imaginar que és unir realment aquest vincle de la naturalesa amb les paraules i el silenci. Festivals like this, I think, help us remember that this is where we belong, in nature, as part of nature. És mentida que la literatura evadeixi, que arrela a la vida de veritat. Se nota además cuando los festivales están hechos desde el cariño y desde esta energía que se transmite. A partir d'aquí perceps que es crearan coses. Una vez que te hemos presentado brevemente y hemos presentado la literatura, dinos tú qué pretendíais que cuando decidisteis distribuir este término, la literatura, darlo a conocer e intentar usarlo como el punto de empuje para conquistar el mundo, digamos. Bueno, primero eso, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir con vosotras y con vosotros hablar de eso, de literatura y naturaleza, ¿no? Una tarde estupenda que siempre llevamos tanto tiempo en esto que sabemos que siempre afuera siempre atrae más el sol, el paseo. Os agradezco mucho el dedicarnos este tiempo. La idea de literatura de naturaleza, antes comentabas que he escrito muchos libros de viajes y empiezo por los libros de viajes para llegar al término. Algo que me pregunté desde el principio era, ¿por qué sobre todo me llaman en verano para hacerme las entrevistas cuando publico un libro, ¿no? O sea, salvando las distancias, pero es como, no sé si nos ponemos estupendos, ¿no? Pero a Josep Pla o a Unamuno, incluso a Chatwin, los llamaran en verano para que contaran lo que habían visto, lo que habían recorrido, ¿no? Entonces vi que la idea del viaje estaba como muy deteriorada, ¿no? Que se veía siempre como algo lejano. Pero es que estoy nervioso no suelo, con Miguel he hecho varias charlas y no suelo ponerme nervioso, pero para mí la figura de tuya y la de tu padre es como muy importante, ¿no? Ahora, a partir de ahora va a ser todo seguido. Entonces, al salir, o sea, lo que me di cuenta era que cuando al hacerme esas llamadas, pensé, o sea, solamente nos interesamos en verano por lo que son los demás, ¿no? Por lo que son los otros. O sea, como si el chino, el ugandés, el australiano solamente nos interesaran en el sentido de cuando nosotros nos vamos a hacer un viaje durante el verano. Y entonces pensé, ¿cómo conseguir que la gente se interese por todos esos espacios más allá de lo que es el momento de las vacaciones, ¿no? Entonces había ido a un viaje a Uganda, en una reserva natural, y al entrar allí vi en una casa de los rangers, antes de entrar en la reserva, que estaba llena de elefantes, de jirafas, de animales enormes. Me di cuenta de que había sobre todo muchas fotografías de un ave en la cabaña. Y entonces cuando pregunto, digo, si estamos aquí a punto de ver como a los grandes, a los Big Five, los grandes mamíferos y unos espacios impresionantes llenos de muchos animales, ¿por qué ponéis a este? ¿Y este quién es? Dice, este es el pico zapato. Dice, y este está aquí, ¿por qué no lo vemos? Entonces ahí se despierta un algo, ¿no? Es decir, a ver, al que no ven es el que más les interesa, al que más quieren contar. Después tuve una experiencia que tú hablabas en Solo para Gigantes, buscando al Yeti en las montañas de Pakistán. Allí, bueno, es una historia como muy larga, necesitaría ella sola como todo un desarrollo, pero allí cambió mi vida el ir en busca de una persona que había ido a buscar al Yeti al Hindu Kush. Y
en ese momento recordé... Hay que decir, perdona, que fue en el momento de los talibanes y de todo, que no era un viaje cualquiera, digamos, ¿no? Fue en un momento, además, en la montaña de al lado, estábamos en las montañas de Afganistán, estaban delante, yo estaba en la parte de Pakistán, y al otro lado estaba viendo una contraofensiva del ejército pakistaní, en este caso era, contra los talibanes, ¿no? Hubo momentos como muy, muy crudos. Yo mismo me pregunté, ¿por qué estás aquí? Y el Yeti estaba al fondo de la historia. Entonces me di cuenta hasta qué punto algo que no existe, pero que sí que en nuestra imaginación nos lleva a movernos, puede transformarnos y puede explicarnos todo un mundo, porque a partir del Yeti, por ejemplo, yo pude entender por qué alguien está votando de repente a movimientos de ultraderecha en Francia, a Le Pen en aquel momento que estaba explotando muy fuerte, o en unas circunstancias que pueden ser parecidas de pobreza, pero no estando en Occidente, te puedes convertir en talibán, por ejemplo, ¿no? Y todo eso, y muchísimas más cosas, es el territorio del hombre que quiso ser rey, ¿no? de Kipling. Es una historia muy parecida. Es a través del Yeti cómo consigo acceder a eso. Y ahí comienza un proyecto que se llama Animales Invisibles, junto con el arqueólogo Jordi Serrallonga, que nos vamos a buscar animales por todo el mundo, porque encontramos que el animal invisible te da un hilo argumental para poder contar un viaje, pero con un punto de misterio, con algo, con una intriga que te va a permitir desarrollar todo ese ecosistema y además contar una historia, introducir un misterio, ¿no? No dejamos de hablar de viajes, pero llegas a ese misterio. De alguna forma el animal enriquece el viaje, lo hace algo más que un viaje. Esto, ¿no? lo que decimos siempre es que digamos que el animal invisible es al libro de viajes lo que el muerto a la novela negra. Así, eso ya te lo discutí yo, que no estoy de acuerdo. Yo le decía, el muerto está muerto y se acabó. No crea ningún misterio. Es lo que el detective... El asesino. El asesino, eso es el asesino que hay que descubrir, efectivamente, sí. Entonces ahí emprendemos el... Sí. Entonces serían... más que libros de viajes, en ese sentido los libros de viajes tradicionales, incluso clásicos, yo te había preguntado, el viaje de Darwin alrededor del mundo, no hace más que describir naturaleza, pero no sería literatura en este esquema, no sería literario. Sí, claro, la parte que es muy científica, si es solamente científica, o sea, nosotros ahora el término literatura engloba tanto desde lo que puede ser el ensayo, la novela, mientras la literatura esté muy presente, sea capital, sea protagonista de verdad, no sea el típico escenario que ves de fondo, sino que de repente, pues eso, el vocabulario preciso que sirva para identificar de lo que estás hablando esté ahí, ¿no? Darwin, y ahora además también lo que intentamos es que el público, los lectores, miren hacia ahí. Darwin podría ser literatura, pero no sería la que nosotros ahora mismo estaríamos recomendando más, porque son lecturas como muy duras para entrar, ¿no? Intentamos eso, muy duras en el término más científico de la palabra, porque algo que ocurre, y ahora llego al porqué de la literatura, toda esa mirada precisamente hacia la literatura, hacia la naturaleza, lo que me doy cuenta es que la mayoría de libros están siempre escritos a los que solemos acceder de una manera como más científica, ¿no? Sí, yo eso no lo sé seguro. En El origen de las especies, por ejemplo, que alguien, que no sé si está por aquí, me había dicho, ¿me recomiendas leerlo? Porque se emocionó mucho leyendo el libro que yo había escrito, Gracias a la vida, que hablo mucho de Darwin. Dijo, ¿me recomiendas leer El origen de las especies? Y le dije, no. Son 800 páginas y un rollo macabeo, o sea, no por ahí. Claro, no. Pero le dije que la autobiografía de Darwin sí que era divertida
Y luego el libro del viaje alrededor del mundo es mucho crónica. Las crónicas de Indias, por ejemplo, muchas describen naturaleza, el viaje de Orellana por el Amazonas, lo que le ocurre allí. A mí me resultan muy apasionantes y poco científicas, claro. Porque ahí tienes la aventura, claro. Es lo que tú dices, el punto autobiográfico, le tienes los altibajos, te proyectas en el ser humano, o sea, el lector se puede proyectar en otro y ahí es donde está el enganche. Pero de todas formas, en ese momento de naturaleza, que era para llegar a literatura, pensando esto que estás diciendo, dices, bueno, a ver de qué manera puedo hablar de todo esto tan interesante desde un punto de vista que pueda enganchar más, ¿no? Pero aún no estoy del todo enfocando a la naturaleza. Hablo de viajes, pero las personas están todo el tiempo. Por supuesto, son las súper protagonistas. Y entonces tengo un hijo. Esto es importante. Un hijo que ahora, en aquel momento, nos vamos un día al aquarium y nos encontramos con un coralito, con una leyenda donde dice coral de la Gran Barrera de Coral Australiana. Si la temperatura del planeta aumenta en 2 grados, pues probablemente un porcentaje, un 90 y pico % del coral desaparecerá. El único organismo vivo visible desde el espacio exterior, y de tal manera tú tendrás una mancha blanca de 2000 y pico kilómetros que al morir el coral toma el color blanco, y desde el espacio exterior tú estarás viendo qué es lo que estamos haciendo un poco con la Tierra. Entonces, claro, veo al enano de 2 años y digo, no sé si tú la vas a ver en colores, la Gran Barrera. Entonces ahí me obsesiono. Era 2007, todavía no había llegado el golpe letal para todos y para el periodismo muy especialmente. Creo que fue la segunda profesión más golpeada por la crisis de 2008, después de las inmobiliarias y de la construcción, ¿no? Y tenía un dinerillo ahorrado y me voy a Australia, me obsesiono y me voy a Australia. Y escribo un libro sobre la Gran Barrera. Y a partir de ahí ya es un no parar. Cada vez exploro más todo lo que tiene que ver con esa conjunción de literatura y naturaleza, hasta que un día, cuando estoy ya escribiendo, precisamente estoy en Extremadura para escribir uno de los libros que pasé un año viviendo con pastores, de los que tenemos que hablar, sí, en Extremadura, y entonces allí recibo una llamada de una periodista que me dice, en este caso es una cosa curiosa, porque dice mira, he estado pensando que estoy intentando sobrevivir básicamente dentro del nuevo mundo del periodismo, y veo que hay un hueco dentro de lo que es los festivales, y es que aquí no hay nada que apunte directamente a la naturaleza, a literatura y naturaleza. Dice, y he pensado, dice, que no sé si tú dice, yo tengo esta idea del festival, pero los contenidos los necesito y no sé qué es lo que hay, porque lo que encuentro casi siempre es literatura que viene de fuera, sobre todo anglosajona, ¿no? Y entonces ahí empezamos a pensar y aparece el Festival Liternatura. Básicamente la propuesta es presentar todo lo que pueda estar hecho, sobre todo en español, en catalán, en derivadas latinas, ¿no? También portugués, en italiano, pero apuntamos especialmente al español porque ahí hay un mundo descomunal que también incumbe a toda Latinoamérica, por supuesto, y que en el momento en que empezamos la exploración descubrimos que están igual que nosotros. O sea, Colombia igual es la que ha generado más literatura de naturaleza, sin duda, pero de forma no tan, digamos, consciente de estar escribiendo un género determinado, pero sí que aflora en los textos, ¿no? Pero permíteme que te interrumpa para apretarte un poco más, sí. ¿no? Vamos. Hoy que lo miraba, pero no está aquí, me parece, habíamos titulado esto literatura en tiempos de crisis o algo así, ¿no? Es literatura de naturaleza que responde a una crisis. Tú nos dices que un poco en el origen hay 2 cosas, el misterio de los animales que no se ven y que son los que más atracción despiertan, pero también la inquietud
de lo que va a desaparecer, del tiempo de crisis, del el mar que se calienta. Entonces, la literatura de naturaleza no combativa contra esta crisis, la excluís, porque yo te he oído hablar, por ejemplo, Moby Dick es literatura de naturaleza. Y claro, podría, desde luego, vamos, todo el mundo pensamos en Moby Dick, en el cachalote, en tal, pero parece más literatura de hombres que de animales, ¿no? Sí, lo que pasa aquí es lo que comentaba, claro, para llevar a la gran literatura de naturaleza tienes que apoyarte a veces en referentes que digan, ay, pues igual encuentro algo que me puede interesar, tienes que irte como a los tótems, ¿no? Moby Dick sería uno. Es verdad que la parte humana está como ultra presente allí, pero si de repente Moby Dick te permite que leas no sé, a Annie Dillard, o te permite, o los diarios de caza, de un cazador, por ejemplo, de Miguel Delibes, te permiten que luego leas pues el resto de su obra, El hereje, yo qué sé, ¿no? De repente, o sea, tú puedes... sí que vimos que era muy difícil que se mirara a este tipo de literatura si no tenía... o siempre se asociaba al componente que tú decías de denuncia. Yo algo que he encontrado con el paso del tiempo es que empecé a escribir, me metieron en la generación nocilla, era como vanguardia. Luego, como hacía viajes, me dijeron, bueno, literatura de viajes. Luego ya era literatura, porque se veía que la propuesta era literaria, y de repente empiezo a escribir literatura de naturaleza y soy activista. Pero no se han leído los libros, porque luego cuando se leen los libros me dicen, oye, pero tú ¿eres ecologista o no? Digo, no, yo soy escritor y mi propuesta es literaria. Lo que pasa es que pongo a la naturaleza como protagonista también, no solamente, o sea, nosotros, por supuesto, somos naturaleza, también es la naturaleza protagonista, ¿no? Pero, claro, lo que a mí me ha sorprendido muchísimo, y aquí incluyo a toda la intelectualidad, a toda no, pero a una gran parte de la intelectualidad, me he encontrado con redactores jefe de periódicos diciendo, hombre, he visto que has sacado libro, ¿qué tal con los animalitos? O sea, como ahí ya la distancia, el tratamiento incluso de los libros, lo he notado muchísimo. Y en esto, por ejemplo, lo percibí y lo entendí de forma más clara al ver cómo me afectaba a mí, lo vi con Jorge Richman. O sea, Jorge Richman es un activista, él se define como activista. Y tiene una parte declaradamente medioambientalista y todo lo que tú quieras. Y él va a manifestaciones y ahora está con esta acusación por haber tirado pintura ahí a los leones y tal, ¿no? Pero luego también es un estupendo escritor. La parte de poesía, la parte de ensayo, su propuesta es muy interesante. Pero, sin embargo, pocas veces veremos a Jorge Richman tratado como escritor, por ejemplo, ¿eh? Lo digo, aquí hay un campo enorme de literatura y de muy buena literatura que por el hecho de abordar la naturaleza, de repente se lleva al apartado como si fueras un librero, pues te lo llevarías, no sé, a la sección de naturaleza, por ejemplo, ¿no? No a la de literatura tan claramente. Y creo que ahí hay literatura lo que intenta un poco es, y algo que estamos intentando subrayar, es que las propuestas que están llegando son de vanguardia. O sea, ahora mismo acaba de aparecer un libro de literatura, aquí también incluyo todo lo que viene de Estados Unidos, de otros lugares. Pero ahora ha aparecido el libro de Richard Powers, él había escrito El clamor de los bosques, y ahora acaba de publicar Patio de recreo. Es un libro en el que él junta a una oceanógrafa que colaboró con Jacques Cousteau, se lo lleva a la ficción, pero hay mucho de real en lo que cuenta, y dos amigos, uno, un letra herido absolutamente loco que le encanta la literatura, y otro que tira por el lado de la informática y acaba en la inteligencia artificial. Poca gente es capaz de unir la oceanografía con la literatura y la inteligencia artificial como lo hace Powers. Pero sin embargo a Powers lo publica, sin desmerecer a la editorial, pero lo publica ADN, que es una editorial como pequeña. No la está publicando, yo qué sé, Jonathan Franzen lo empieza publicando Seix Barral, luego lo publica, ahora está publicando Salamandra, que sería el grupo Penguin Random House, ¿no? Las grandes editoriales. Richard Powers, que habla del clamor de los bosques con una literatura de primera,
pero lo lleva una editorial pequeñita. Por ejemplo, ¿no? Annie Dillard la publica, que estuvo elegida entre los 100 mejores ensayos publicados en Estados Unidos en el siglo XX. La publica Rata Nature, que es una editorial especializada, cuando es descomunal. Annie Dillard es una maravilla. Pero, claro, ese salto, cuando hablan de... ¿Quién habla de Annie Dillard? La gente que lee literatura. Pero difícilmente vas a ver una reseña de los críticos, digamos, de literatura habituales, hablando de Annie Dillard. Para mí, el salto que todavía hay que dar aquí, y para eso literatura también es por lo que trabajamos, es porque cuando se lea este tipo de literatura, se vea que es literatura. Y además la naturaleza es absolutamente protagonista, ¿no? Pero tú estás haciendo muchas cosas para que eso se pueda ver, porque claro, literatura lo asociamos a literatura nada más, pero son movimientos, has nombrado varias veces y ha salido en el vídeo la palabra festivales, que reúnen muchas cosas. Has hecho bastantes, eres comisario de festivales de literatura. Cuéntanos un poco en qué consisten, qué es lo que hacéis. Porque hay talleres, hay música, hay danza, Esto es una de esas cosas que en realidad siempre pienso, tengo a mi hijo en la cabeza todo el tiempo, porque digo, a ver, o sea, yo cuando empiezas como escritor, yo antes era el rollo artista, o sea, escritor. Estoy ahí en mi mundo, he pasado a lo largo de mi vida horas y horas. Si no viajaba, estaba escribiendo, o sea, era así básicamente, ¿no? Pero la apuesta por la educación que siempre he intentado proyectar y he proclamado, claro, ha llegado un momento en que he dicho, no, pues esto tienes que llevarlo a la práctica. O sea, y tienes aquí una palabra que de repente, sin hacer prácticamente nada, está generando interés. Y de pronto te llaman de Colombia, te llaman de República Dominicana, de México, ahora con el Museo de Ciencias Ambientales de Guadalajara, que no está acabado, y va a ser un museo impresionante, lo quieren inaugurar en 2027, nos han llamado también para colaborar. Entonces, de repente te empieza a llamar gente porque has propuesto una palabra. Y eso fue maravilloso, porque hubo un momento en el que yo pensé, a ver, estoy escribiendo aquí y se está tergiversando el sentido último de las palabras que estamos utilizando de una manera tan dolorosa que no sé para qué estoy escribiendo. El periodismo estaba en caída libre, pero luego, sin embargo, dices, bueno, como no sabes hacer otra cosa, básicamente, sigues ahí y de repente aparece una palabra que cambia esa percepción y dices, no, o sea, la palabra todavía tiene su poder, ¿no? O sea, todavía puede conseguir llevarte a lugares. Y ves que esa palabra, ¡pam!, en Balsaín, con el Recida, con el CNEAM, de repente hablan clubs de lectura. El CNEAM depende del Ministerio de Medio Ambiente o de Transición Ecológica ahora, y es un centro de información y documentación que está en Balsaín. Y ahí toman la iniciativa de decir, oye, pues acabamos de detectar que se han empezado a abrir clubs de lectura de literatura de naturaleza por toda España. Vamos a hacer una reunión. Y la primera reunión se hace el año pasado, de clubs de lectura. Y como no para, este año se va a hacer presencial, este mes. ¿En Balsaín? En Balsaín. Se va a hacer la primera reunión de clubs de lectura. Se abren residencias literarias de literatura. Entonces empiezan a aparecer cada vez más autores. Claro, cuando hay un boom, pues hay de todo ahí, ¿no? Pero dentro de esa cantidad también hay la calidad. En México, a una de las caravanas, la que hicimos en el Delta del Ebro, vino un autor mexicano. Y de repente, esto fue hace 2 años, de repente vuelve. En marzo se publicó en México un sensacional de literatura mexicana. En Colombia se está preparando una antología de literatura colombiana. Quiero decir, de pronto hay gente que dice, me gusta esta idea, me la apropio y vamos aquí a desplegarnos. Lo que ocurre es que en Lima, en septiembre, se hará el primer festival, con autores que son maravillosos. Joseph Zárate, que es además él es de familia indígena, de repente aquí se abren unos marcos que no estaban contemplados y que te
permiten entrar dentro de unos imaginarios que son, claro que de pronto te están hablando de cosas desde una perspectiva que hasta ahora era filtrada. Si te hablaba un indígena brasileño, un indígena peruano, normalmente te hablaba contado por alguien que había escuchado su historia. Ahora no, ahora ya empezamos a recibir a esos indígenas que te cuentan en primera persona su mundo, y entras en esos universos. David Copenhague, en Brasil, acaba de publicar, el año pasado publicó un libro que es impresionante porque entras de verdad en otra onda mental, ¿no? Entonces, eso para mí que es muy curioso porque es lo que hablabas del progreso o el regreso. O sea, de repente, yendo a la raíz, estás haciendo vanguardia. Y creo que aquí esa posibilidad, y con Delta lo he trabajado directamente, la idea de decir, bueno, estás apuntando a la raíz, estás hablando en una clave que parece la de siempre, pero estás proponiendo algo distinto, ética e incluso estéticamente, según cómo, ¿no? Pero esto es un debate que es muy técnico y aquí tendríamos que hablar de literatura directamente, igual hablamos más adelante, ¿no? En todo caso, utilizáis distintas herramientas, las propias caravanas son movilizaciones de campo con piraguas, con ganado, acompañando al ganado, moviéndose, pintando. Me ha gustado mucho porque en Doñana se hizo en tiempos lo de enriquecer el patrimonio del lugar que visitas. En Doñana hay poetas por Doñana desde hace muchos años. Han decaído un poco. Al tiempo que la literatura ha crecido, los poetas por Doñana han bajado. Hay muchos pintores, hay muchísimas reuniones de pintores en Doñana que luego venden, subastan las obras, etcétera, etcétera, las donan para tareas de conservación, o sea que se hacen muchas cosas en esto, en ese sentido, ¿no? Pero quería señalar otra cosa. Los viejos o los mayores ya asociábamos la literatura de la naturaleza a Muir, Thoreau, a gente que casi todos eran, es un modelo muy repetido, medio ermitaños que se retiraban. Era muy de naturaleza porque dejaban la ciudad, dejaban el mundo que no les gustaba y se retiraban a vivir en una cabaña que construían ellos mismos, aunque luego hablan de cómo hay que llevar los sacos de harina y los tal y cual, llevarlos de otros sitios, ¿no? Y sin embargo, mi impresión es que vuestra literatura de naturaleza es mucho más social, está más metida en los problemas de un mundo abarrotado, si lo podemos llamar así, ¿no? Lleno de gente. El retirarte a una cabaña no resuelves nada, más que tu propio bienestar. Como si aquellos dijeran, dejo el mundo de lado, y vosotros dijerais, intento cambiar el mundo con la literatura. Me gusta que hagas este comentario. Wendell Berry, en El fuego del fin del mundo, dice que él no acaba de entender por qué se cultiva tanto la idea esta del que de alguna manera es la que ha construido pues el imaginario también de los Estados Unidos, ¿no? El individuo que se va, se aísla y a partir de ahí se hace fuerte y lleva adelante algo. Dice, este individuo, si no hubiera alguien más apoyándole, no llegaría a ninguna parte. Sin embargo, toda la novelística, toda la narrativa que ha ido como por otro lado, ha sido normalmente siempre apartada. Siempre se ha potenciado más la idea de Henry David Thoreau. Hace 20 años, cada vez que comprabas un libro de esto era de un hombre, una mujer, una casa sola en una playa, es eso lo que encontrabas. Yo llegué a cansarme del individuo, una familia, todo lo más, es como la idea del héroe sublimado ahí, pero es que el propio Thoreau, una cosa que a mí me sorprendió mucho, claro, porque había leído a Thoreau pero sin todo este aparato teórico, pero cuando leo a Thoreau ya como de más mayor, más curtido como lector, digo, a ver, pero me han vendido una moto. O sea, Thoreau está a 1,5 kilómetros de Concord, está a 1,5 kilómetros del pueblo. Le va a ver allí hasta el tato, o sea, vas a verle todo el mundo. Y además que dicen eso, o sea, que sus hermanas le lavaban la ropa, o sea, que le llevaban ahí la ropa para lavar. Entonces, ¿por qué? Y él, pero es que él lo dice, o sea, en Walden, él lo expresa. Entonces, ¿por qué nos hemos montado esta película tan exótica
sobre un tipo que no te oculta que la biodiversidad pasa también pues, por convivir con tus vecinos e intercambiar información con ellos, ¿no? Hay una parte que, por supuesto, eres tú y cómo tú te formas, pero luego está todo lo demás. Es cierto lo que tú dices, o sea, yo creo absolutamente, y por eso estamos creando toda esta red. El mes que viene queremos presentar una web que es Liternatura, que viene un poco por esta idea. Es decir, bueno, pese a todo, hoy hacía muy buen día y tal, y me comentáis que normalmente en esta sala hay como mucha más gente, ¿no? Yo sigo siendo bastante desconocido. Muchos de los autores estupendos que están haciendo esto se les ve como autores o eso que trabajan la naturaleza. Pero ¿qué es lo que ocurre? Todo esto empieza a extenderse. ¿De qué manera lo podemos centralizar aprovechando en este momento la tecnología? Pues con una web. Si en una web tú vuelcas lo que está haciendo la colombiana con el de República Dominicana, con la chilena, con tal, de pronto vas a empezar a ver tanto su obra, vamos a poner reseñas, vamos a colgar vídeos de caravanas en las que, como tú comentabas antes, que no lo he llegado a explicar, por ejemplo, la caravana es algo que llega mientras estoy en la Siberia extremeña con el pastor de oveja negra criada en ecológico con el que estoy trabajando. Entonces cada día, ya en invierno, acabamos y hacemos vida, pues eso, de pastor. Nos vamos al bar con los 4 paisanos que había por allí, con un frío de narices, y decimos, bueno, ¿y qué hacemos? Oye, dice, yo aquí estoy con mis ovejas recibiendo, o sea, es muy difícil. Y ahora yo he sido testigo en juicios porque es muy difícil enfrentarte a todo un sistema que te obliga y si te sales de ahí vas a tener problemas muy, muy gordos por llevar adelante un modelo que es distinto. Pero él ha resistido y dice, bueno, ¿qué tengo yo? Yo tengo un rebaño de oveja negra criada en ecológico, que es simbólico, porque realmente son 1.500 ovejas negras. ¿Y tú qué tienes? Digo, yo tengo amigos que escriben, pintores, algún director de cine. ¿Por qué no hacemos una caravana en la que participen artistas de distintas disciplinas, caminen con las ovejas y de repente vamos a tener 2 impactos? Uno, un día que venga prensa y que hagan algo, un reportaje y tal, y de repente tienes ahí el despliegue, y luego esos artistas que generen una obra que se pueda exponer por todas partes y proyecten a esas ovejas y a ese espacio, a ese territorio, por cualquier lugar, porque vas a tener pinturas, fotografías, ilustraciones, relatos, cine. Vino Agustí Villaronga la primera, por ejemplo, ¿no? Y de repente empezamos con eso. Hicimos la caravana luego con Vaca Brava en el Delta del Ebro. Ahora hablábamos aquí como una posibilidad que hemos estado comentando, de hacer algo pues igual con caballo Astur, ¿no? Bueno, lo que decías en Doñana. Pero son ideas que están ahí y los festivales en cada país, cada uno lo lleva adelante. Las caravanas se pueden hacer como se quiera. Aquí necesitas colaboración de ayuntamientos o que venga un mecenas y de repente te apoye. Pero esto ya son otras cosas. La cuestión es que la red, la idea que tú dices, se va tejiendo. Y literariamente, esa idea de que aparecieran en el libro de Extremadura, en Un cambio de verdad, resineros, ganaderos, apicultores, toda la gente que está vinculada. El cazador que queda mal. Pero es que el cazador es un personaje. Es que ese cazador... Bueno, ese cazador, luego hay otros cazadores que bueno... O sea, todo el mundo caza más o menos ahí en aquella... Pero es que aquel cazador... Bueno, se me ha adelantado Gaby porque yo quería decir... teníamos que tocar... otro cambio de verdad de Gaby. El señor que dice que van a desaparecer los corales, me voy a Australia. Que hay no sé qué en China, me voy a la costa de China. Que hay un señor buscando el Yeti, que es en la mitología colectiva y tal, me voy a Pakistán. Tal y cual. De repente, no sé si de repente, pero un día dice, me voy a pasar un año de pastor
a la Siberia extremeña. Y se pasa un año en la Siberia extremeña, escribe un libro, que es el que nos ha contado un poco, Un cambio de verdad, pero cuéntanos por qué decidiste irte a la Siberia extremeña y vivir tan despacio, que decías, ahí en el bar sin saber qué hacer, que tú decías ahora, ¿no? Bueno, esto durante la primera parte casi esa de mi vida, así como más literaria, escribí mucho sobre viajes, ¿no? Pero me di cuenta de que tenía curiosidad, quería salir del barrio, pero que lo que iba encontrando fuera, y esto me di cuenta, este discurso lo pude articular cuando ya fui más grande, ¿no? Pero en realidad lo que estaba haciendo era muscularme para entender mejor mi realidad y enfrentarla. O sea, yo me di cuenta de que yo soy de Hospitalet de Llobregat, que está ahí al lado de Barcelona. Entonces, un día fui a Francesc Macià, al centro de la ciudad de Barcelona, ¿no? Y para mí aquello fue Times Square. O sea, yo venía de mi barrio ahí de una cosa que no tenía nada que ver con aquello. Fue como entrar en otro mundo. Entré también en el mundo, mi padre era pintor de paredes y yo me iba a ayudarle. Y mi madre era pastora en Extremadura, en la frontera Ciudad Real, Extremadura. Venía de un mundo como para contar todo aquello, mi mundo cercano, para hablar de mi país, de mi casa, de mi familia, por algún mecanismo que supongo que no es tan infrecuente, pero necesité irme fuera para conocer cómo se movían los colores del mundo y entonces situarme un poco y decir, vale, ahora que tienes una idea de cómo van algunas cosas, igual ya es el momento de acercarte a lo tuyo. Y entonces ahí, cuando ya tengo 40 y largos, es cuando vuelvo a hablar con mi madre, que siempre me contaba de cuando ella se iba con el burro y con 8 años mi abuelo la ponía encima del burro y le decía, vete hasta allí y si el burro se para, te bajas y te vas sola, pues, si se hace de noche van a venir los lobos. Todas estas historias le digo, vuélvemelas a contar, porque quiero ir a ese espacio donde tú creciste, en un momento que yo pensaba que también para el país era como muy desilusionante, que estaba como muy de capa caída todo y la gente, bueno, yo creo que llevamos ya muchos años enlazados desde hace décadas en la que la política es un poco decepcionante, ¿no? Pero dije, ¿tú dónde has encontrado siempre la fuerza? Si los líderes que hasta ahora, la gente que pensabas, que te decían que tenían que liderar, están haciendo y comportándose como se están comportando, ¿tú en quién crees? Y yo miraba a mi alrededor y decía, mi madre, para mí es un referente ético todavía, han pasado los años y sigue estando ahí. ¿Y dónde encontró ella su educación y su fuerza? En el campo. Ella creció en un lugar que a ella la ha mantenido fiel a unas ideas y además con una apertura de miras muy grande. O sea que no es, digamos, alguien como es cabezona en ciertas cosas, pero es muy, muy elástica para recibir el mundo, ¿no? Y entonces pensé, dentro de este mundo ultra tecnológico en el que vivimos, ella vivió con 4 cosas. Voy a intentar replicar sus condiciones de vida, aunque yo ahora soy un señor, 40 y pico años, con una cultura que ella no tenía, pero vamos a hacer ese movimiento. Entonces me instalé en una cabaña de pastores, de pastor, con un rebaño de oveja que era mixta, había distintas razas y además allí el pastor con el que trabajé, que era un tipo estupendo, pero seguía como un sistema un poco industrial, no tan industrial, pero todavía tenía dejes que eran cosas que mi madre no habría vivido ni le habría gustado cómo se trabajaba con ese rebaño. Y ahí aparece otro señor al que conozco, me cuenta su historia y me presenta su rebaño de oveja negra. Entonces, ¡pum! En unas condiciones, además, que no son las del rebaño de oveja blanca, ¿no?
Y entonces, claro, me quedo en una situación en la que me voy a dormir con las blancas soñando con las negras. O sea, es una cuestión de absoluto sentimiento de infidelidad constante, ¿no? Y lo que cuenta el libro es cómo eso, me voy a ir decantando hacia las negras y todo el mundo que rodea, el universo, que rodea a ese espacio que es la Siberia extremeña, que se llama así por la densidad poblacional que es ínfima, ¿no? Son 7 habitantes por kilómetro cuadrado, que es un espacio que es una maravilla. Luego estuve yo allí en un festival Siberiada que organizaste y me invitaste hablando de Miguel Delibes y bueno, conocí también al Miguel de las ovejas negras, con el que me sigo escribiendo en San Miguel y en Navidades. Nos felicitamos, sigue mandando fotos de las ovejas. Es decir, que alrededor del aprendiz de pastor o hijo de pastora que había estado allí se generó, y del libro, en cambio de verdad, pues todo un movimiento comarcal, por lo menos, no me atrevo a llamarle regional, pero en la comarca desde luego, ¿no? Que para gente que escriben, pintan, bueno, pues este fue, pues decir, bueno, le dio la chaladura y se fue un año a la Siberia a vivir en un chozo de pastores y a cuidar a las ovejas, pero poco después pues le vuelve a dar la chaladura y se va a la última casa que hay en el delta del Ebro, en la isla de Buda, para escribir otro libro que se llama Delta, que yo creo que es el último que has publicado. El último que acaba de salir uno sobre supermanzanas, que igual podemos hablar luego un poquito, pero es una entrevista al creador de las supermanzanas. Sí, pero esto acaba de salir hace 2 semanas. O sea, el Delta es el último conocido, distribuido hace año y medio, que está ahí fuera, por cierto, que le tiene Fernando. Y en Delta, que para mí fue muy sugestivo, porque Doñana, donde yo he trabajado toda la vida, es un delta también, un delta interior, y el otro, el delta del Ebro, un delta exterior fuera, con lo cual las problemáticas son distintas. El delta interior necesita que entre agua y el delta exterior que llegue la tierra a los sedimentos que la forman, ¿no? Entonces para mí fue muy sugestiva y también se me iluminó en un momento del libro que ya te he contado alguna vez, se me hizo la luz. Pero cuéntanos también por qué te fuiste al delta del Ebro y un poco en qué consiste ese libro, que a mí me parece fascinante. Pero antes, y ligándolo con Gracias a la vida, con tu último libro, que a mí por muchos motivos me ha parecido un libro estupendo, por muchos temas que introduce, pero tú hablas ahí de la importancia de vincular, o sea, que veamos por la economía hasta qué punto la naturaleza es importante también, ¿no? La experiencia en la Siberia extremeña y el libro, y encontrar a una alcaldesa que es un torpedo y que de repente dice, oye, no, con esto tenemos que hacer algo, y igual que el ganadero hace una caravana, la alcaldesa monta un festival en un pueblo de 215 habitantes, pues este año ese pueblo abre por primera vez una casa rural propia. Quiero decir, puedes generar negocio cuando hablamos de esto. O sea, hay unas cifras que si tú haces tu trabajo y consigues crear comunidad, todo va a verse beneficiado. Y no estamos hablando de turismo de masas, estamos hablando de que en ese pueblo de 215 habitantes pues pueda haber una gente que de repente reciba otra y sea suficiente para que aquello continúe funcionando. Y el festival, claro, ha puesto a Tamurejo en el centro de ese espacio, ¿no? Y es un lugar, tú estuviste, ya viste el ambientazo que hay ahí con el festival, bueno... Sí, pero realmente un sitio muy pequeño, nos quedábamos a dormir en otro sitio porque no había para dormir. No había lugar para todos en Tamurejo, efectivamente, ¿no? Y entonces el delta. En el delta lo que vi es que, claro, había contado el interior, mi madre, pero yo soy de playa. O sea, yo he crecido siempre, cuando era chaval siempre estaba en el mar.
mi padre era de mar. Y entonces ahí vi también el vínculo entre mi madre y mi padre. Mi padre, además, como pintor, siempre me hablaba de la luz. Y el delta del Ebro, pues para él era un espectáculo, era algo que disfrutaba muchísimo, ¿no? Y entonces ahí, como ya tenía además el otro libro para enseñar, porque te dice, bueno, ¿y tú qué quieres hacer aquí? Entonces ya les das un libro. Mira, esto es lo que dice, ¿no? En un cambio de verdad me había esforzado especialmente justo por salir de esa idea de denuncia. Ya está aquí el cansino que viene a hablarme de que el mundo se está hundiendo y que esto es horrible y no sé qué. En un cambio de verdad lo que quería era expresar, aunque de repente te apareciera por ahí pues un cazador un poco temible, pero que ahí se estaban aportando cosas, que había unas tensiones muy fuertes, pero sobre todo ofrecerte el resplandor de ese espacio, ¿no? Tan desconocido. En Delta la luz estaba, quería continuar con lo mismo, pero ahí sí que quise introducir el punto de las tensiones internas entre arroceros, ornitólogos, parques natural, toda la gente que está ahí, el capataz del arrocero, pero también con sus trabajadores. Quería los de las anguilas, que se viera todo ese magma humano, pero muy bien mezclado con los animales y con el espacio en sí, que es impresionante del delta. En la última casa, antes del mar, que va a ser la primera que se va a tragar cuando sigan viniendo glorias o digamos, tormentas de este tipo, será la primera que se trague el Mediterráneo, ¿no? Y tuve la suerte de que en un espacio privado, como es la isla de Buda, me dejaron vivir en esa casa durante un año. Un privilegio estar ahí, pero cuenta que era una casa que, bueno, la casa que se puede imaginar, no era un chalet. No. La última casa era una casa que se había usado para pescar en esa zona, ¿no? Y con muchas limitaciones. Y había sido inundada también cuando vino el Gloria, sí. y llevaba también varios años allí que no se utilizaba, ¿no? De alguna forma era como Turó, pero hablando con todo el mundo que estaba allí, dando protagonismo a todos los grupos sociales, intereses, las peleas entre arroceros y parque natural, entre fauna y ganado, etcétera, etcétera. Esto enlaza justo con lo que decías antes, ¿no? Claro, la idea de la naturaleza que hablábamos de Turó, un hombre solo, no sé quién, normalmente siempre son hombres solos, además, los que están, ¿no? En este caso, dices, bueno, si estás defendiendo la biodiversidad, realmente, hasta ahora cuando hablábamos de la idea coro, el coro siempre era humano. Cuando la novela coral, tú ves a un montón de seres humanos ahí con sus intereses, con sus movidas cada uno, pero solo ellos. Aquí un reto de pronto era que el coro fuera biodiverso, que de pronto el morito, el cangrejo azul, tuviera un protagonismo, los sedimentos tuvieran un protagonismo lo bastante grande como para que tú sintieras que el espacio te estaba hablando también. Y los seres no humanos también. Aquí pienso siempre en Anima, de Y.D. Moawat, el que hizo también Incendies. Bueno, es un autor que es una maravilla. Este autor, recuerdo que hace unos años vino, le publicó Destino, Anima. Me acuerdo que estábamos con los amigos y decían, ya no saben qué hacer, los editores. O sea, ahora van a publicar un libro que te lo cuentan animales. O sea, los animales te van contando la historia, ¿no? Tú estás escuchando siempre a un animal. Como ya estaba yo en esta onda, dije, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Leí, el libro es impresionante. O sea, es un libro de una violencia, habla de una venganza, pero esa venganza la están contando siempre animales, pero que animales que solamente te pueden contar eso porque están hablando desde la perspectiva en la que están, se han colado en un lugar en el que solamente ellos pueden contarte eso así, ¿no? En Delta,
la propuesta no es de ese sentido, no me meto en la cabeza de los animales, los humanos son súper presentes, pero sí que la idea de ofrecer ese coro biodiverso y que tú que tengas la sensación de que has estado en ese espacio, de que lo has sentido y que lo has entendido, es la que mueve el libro, ¿no? Y por supuesto, para mí, reflejar las tensiones era fundamental, porque si en un cambio de verdad había ido con el freno puesto en el sentido, no, vamos a ofrecer cuanta más luz mejor, que no nos pongan de nuevo en el quejica, la denuncia y tal. En este no es, tú lo has leído, o sea, no es un libro de denuncia, pero sí que tú... Pero puede gustar poco a alguno de los protagonistas, a alguno de los que cuentan cosas. Bueno, supongo que habrás tenido alguna queja. Aquí entramos en el otro territorio, que es el de la legalidad. O sea, yo tengo 4 libros, dos de ellos no puedo hablar por contrato, y otros 2 salieron adelante después de informes de abogados que dijeron que eso... Porque claro, no dejamos de estar tocando realidad. O sea, realidad que a veces se tienen que cambiar los nombres, se tienen que cambiar situaciones para que todo eso pueda aparecer. Pero luego aquí también, claro, nos encontramos que en este caso sí que tratar según qué temas y por qué no hay más gente que toca esos temas y por qué esos temas igual desde periódicos que están determinados por ciertos intereses económicos. Los temas se pueden llegar a tocar hasta cierto punto y no hasta cierto otro. Aquí, te diría, el valor, en este caso del individuo que hace la investigación, todavía es más grande. El otro día estuvimos en Barcelona con Cois, un chico que ha escrito un libro que se llama Huertopías. El dato que me dejó alucinando sobre que en España hay menos viviendas anteriores al año 1940 que en Alemania, me dejó con los ojos, haciendo chiribitas. O sea, la reconstrucción de España, y sobre todo con la transición, ¿qué es lo que pasa con España, todo este tipo de relatos? Que decía él que no había sido bombardeada como Alemania, ni cosas de estas, pero conserva menos vivienda edificios, antigua, menos viviendas de las que hay en Alemania. Que hay en Alemania, ¿no? Menos porcentaje, vamos, no menos. Sí, es impresionante. Sí. Entonces, claro, ¿qué es lo que...? Y por eso... Y ahí también hay una explicación de cuando entras en los porqués de la literatura de naturaleza no ha estado tan presente, es porque, claro, en el momento y en la transición, crecimiento cero, Miguel Delibes, discurso... Ahora te voy a preguntar por esas cosas. Pues vamos antes de que acabemos. 2 cosas quería tocar antes de acabar porque se pasa el tiempo muy deprisa. Una que me interesa por mi profesión, es las sinergias que tú puedas ver entre ciencia, ecología como ciencia, comportamiento animal, comportamiento vegetal, que cada vez hay más, y la literatura. Yo creo que a veces, bueno, yo lo festejo, medio me quejo por aparentar, pero festejo que me invitan como si fuera literato yo. Y digo, pero si yo no tengo nada que... No intento hacer literatura, pero cada vez nos lleváis más a gente que hacemos divulgación científica o trasladar cosas científicas que a mí me parecen apasionantes, que a veces parecen casi ciencia ficción, pero que es ciencia real, ¿no? Tú percibes esto también, que se está de alguna forma mezclando como, yendo otra vez como los hongos y las raíces de los árboles, ¿no? Se mezclan y trabajan juntos. La ciencia y la literatura ahí. Ahí se están dando pasos, creo que ya sí que son muy claros y muy grandes. Gracias a la vida, tu libro, para mí es un claro ejemplo de alguien que controla el lenguaje literario y que quiere expresar y que quiere divulgar, y de pronto te encuentras con un libro que para mí, esto lo comentábamos el otro día, claro, yo siempre que he leído este tipo de libros,
casi siempre tenía que recurrir a literatura escrita en otras lenguas. Ahora aquí podemos empezar a encontrar este tipo de libros. El que ha escrito Enric Sala, que está trabajando en Estados Unidos, ahora mismo está dando la vuelta al mundo en un buque en plan Cousteau durante 5 años con National Geographic, están rastreando cuál es el estado de los océanos, ¿no? Por ejemplo, Huertopillas, el Cois, o sea, son libros que ya no tienen nada que envidiar a los que hemos leído que nos han venido traducidos, ¿no? Y yo creo que eso sin duda está ocurriendo. Bueno, el de Enric Sala es una introducción a la ecología de poblaciones, digamos, que al fin y al cabo es conservación, porque depende de lo que crece y lo que decrece, ¿no? Que poblaciones aumentan, quien disminuye, y nosotros estamos incluidos. Sería pura divulgación de una ciencia, ¿no? Sí. Sin embargo, yo comento mucho una frase que él recoge de Pauli, de un ecólogo americano, que explica cómo el proceso económico occidental nuestro actualmente es una estafa piramidal, dice. La estafa piramidal, ya saben que cogemos el dinero de algún lado, en general de incautos, y ese dinero se lo vamos repartiendo a otros diciendo por cada 5 euros que me des te doy 20 en 2 meses. Y al principio das 20 porque tienes mucho incauto que te paga, le da más, pero llega un momento en que ya no tienes de dónde sacar y entonces tienes que escaparte a Sudamérica y cambiarte, hacerte la cirugía estética y todo esto para que no te pillen, ¿no? Bueno, pues esto, dice Sala en el libro citando a Pauli, es lo que hacemos con el capital natural. Nos creemos que generamos riqueza, pero en realidad estamos convirtiendo en dinero riqueza natural, sean bosques, sean suelos, sean tierras, sean océanos. Y lo que hacemos es empobrecernos hasta que llegue un momento que no podamos pagar eso que habíamos prometido porque ya no hay capital detrás que lo respalde, porque la naturaleza se ha perdido, ¿no? ¿Y me parece brillantísimo, yo lo cito ahora muy a menudo. Pues eso, y lo hace de una manera clara y mezclando. O sea, ¿nos consideráis literatura? Sí, eso sería literatura, pero tú fíjate, o sea, Rachel Carson es muy dura de leer. O sea, siempre se utiliza literatura, o sea, pero es como hablábamos de Darwin. Darwin es más fácil que leer para mí que Rachel Carson, según cómo, porque es como muy fuerte. Pero sería literatura, pero te diría en un estadio todavía menos de divulgación. Ella va a la denuncia. Bueno, sí, es divulgación, pero va muy... También los datos que da es como un gran reportaje periodístico, según cómo, también con ensayo, pero también sería literatura. Pero nosotros entramos ahí, pero no con ese punto... Bueno, sí, también con el punto de denuncia en algunos casos. Hablaba antes de Richman, el chico Cois lo hace en positivo, aportándote ejemplos de cosas que van adelante, pero funciona. Y luego, con museos, lo que hablábamos de la exposición de animales invisibles, el otro día estábamos muy contentos todos, porque un museo de ciencias naturales tiene a una sirena. O sea, que aquí ha habido un gran debate. Tiene a una sirena, tiene al cicayo, que es un elefante, los Hadzabe, que están en Tanzania, ellos tienen la idea de que existe un hombre, mitad elefante, que está en su mundo, pero ellos no lo han recreado. Aquí entramos de nuevo en el relato oral, que no llega a plasmarse, pero se ha recogido la idea del cicayo y artistas a los que hemos propuesto que pensar en el cicayo te ofrecen una imagen del cicayo, por ejemplo, ¿no? Entonces, y el Museo de Ciencias Naturales luego te ofrece imágenes. Están estos, luego también está el dodo, luego también están el urogallo, la oveja negra, por ejemplo. O sea, sí que tienes animales, digamos, que sí que existen, ¿no? Pero entra un Museo de Ciencias Naturales en ese cruce que entiende que para ilustrar y para conseguir que entendamos cuál es la propuesta, igual vale la pena cambiar la narrativa y que de pronto nos veamos juntos contando historias, ¿no? Bueno, antes de terminar quería, y tú lo has avanzado ya, pero preguntarte algo de Miguel Delibes,
también en esto de retirarse a una casa, una choza de pastor en la Siberia extremeña, o a la última cabaña, casa de pescadores que se va a tragar el mar porque llega a pocos sedimentos y el mar crece, en el delta del Ebro, en la isla de Buda, pues encaja bastante bien con la idea del camino de Miguel Delibes, de que probablemente no era necesario marcharse a la ciudad para ser feliz, que lo percibía el niño, no los padres, que le querían educar lo mejor posible, con la idea del sentido del progreso desde mi obra, de vivir con menos, de vivir con poco. La pregunta directa es, ¿hay literatura en Miguel Delibes? Hombre, para mí, dentro de lo que son las referencias en España que te pueden llevar a pensar en naturaleza, aunque los seres humanos estén como muy presentes, una clarísima es Miguel Delibes, ¿no? Por este libro a él le llaman retrógrado. O sea, él recibe críticas diciendo que cómo es posible que, claro, que renuncia a la tecnología, ¿no? que a la ciudad, que renuncia a meterse como en lo que es lo moderno y lo que es el progreso. Y no se corta, sin embargo, un pelo cuando luego en 1975 dice, no, vale, llamarme lo que queráis, hablo de crecimiento cero en el discurso de entrada a la Real Academia, en un momento en el que todo el mundo está preparado para salir corriendo y de hecho ya se está construyendo. Cuando después de un periodo de pobreza obligada, viene, se sienta ahí y dice que no, que hay que parar, que hay que ir para atrás. Claro, es absolutamente antisistema, dice, bueno, este hombre que nos está contando ahora, ¿no? Y ahora estamos en un momento en que todo el mundo está realmente, bueno, todo el mundo no, ojalá todo el mundo no, pero es que ese discurso es del todo actual para mí, y luego también con los propios diarios de un cazador, luego, y con toda esa literatura, los artículos sobre todo, ¿no? En donde ya de una manera más directa cuenta pues cómo se ha relacionado con los animales o con todo el entorno, te lleva a pensar mucho en esos espacios. Que luego uno pueda estar más o menos de acuerdo, es que me da igual. Te lleva a pensar en esos espacios. Y en el momento en el que tú piensas, te proyectas y creas tu propio marco teórico y tú luego haz con eso lo que te dé la gana. Pero te ha invitado a que entres en ese lugar, ¿no? Para mí eso es fundamental y es decisivo. Y luego, claro, es que muchos de los personajes que aparecen, Pacífico Pérez, el propio señor Cayo. O sea, tú tienes ahí... todos te llevan todo el tiempo a pensar en eso, a pensar en cómo te puedes relacionar. Lo que me pareció muy curioso en tu inicio de Gracias a la Vida es o sea, cómo tú le tienes que convencer de que no, tenemos que mirar horizontalmente, ¿no? Viene a ser un poco esta la idea a los animales. Que no deja de parecerme curioso que él, pese a todo su discurso, está todavía en un momento en el que, claro, ahora ya últimamente está todo como más radicalizado, si quieres, o más claro de que hay ciertos puntos. O sea, yo como carne. Y yo entiendo en la caza como un espacio que existe y que quizá, o sea, que debe existir, ¿no? Luego hay otro tipo de discursos, pero el discurso de Miguel Delibes original, yo creo que podría ahora mismo sentarse aquí en un debate y ser aceptado casi que por los radicales, no, pero por mucha gente que está defendiendo postulados sí, por muchos no, porque ahora antes le llamaban retrógrados y ahora algunas veces dicen ese señor solo le gustaba matar y cosas así, ¿no? Ya, bueno, sí. Pero bueno, eso no es fácil de resolver. Bueno, nos vamos acercando al final, o tiene que ser el final. Yo recomendaría que leyerais los libros de
Gaby Martínez, hemos hablado de varios de ellos, Solo para gigantes, de Un cambio de verdad en la Siberia extremeña, de Delta, pero le voy a pedir a él que nos recomiende, y del Libes no vale, algunos libros de literatura que creas que 3 o 4 o 5 que merece la pena leer. Si hubiera que decir ahora, voy a leer alguno. Aquí os diría Un trozo de tierra de Santiago Beruete. Es un libro estupendo. Es un libro de relatos, en los que él, y entramos de nuevo dentro de la idea esta de proponer algo distinto, de vanguardia, si quieres, incluso de vocabulario. Dices, vale, estamos introduciendo todo el tiempo, esto lo cuenta Robert Macfarlane, de cómo la enciclopedia inglesa para niños, de repente han desaparecido nombres de especies animales y se han introducido iPad, yo qué sé, drones, o sea, se han introducido nombres de tecnologías modernas y tal, ¿no? Lo que hace Santiago Beruete desde sus propios títulos es, él desde el ensayo al principio es verdolatría, jardinosofía, por ejemplo, aprendívoros, utiliza palabras como literatura sería un poco, ¿no? Que de repente pues te animan y te dicen aquí hay un mundo nuevo. Se ha dado cuenta de que quedándote en el territorio del ensayo llegas relativamente, que donde tú llegas es en la ficción. La ficción de pronto igual sí que te sale no sé, Mancuso, te sale algún autor así como más ensayístico que consigue arrastrar mucho, pero la ficción es donde se juega el partido, digamos, de los grandes públicos, ¿no? Y entonces ha escrito un libro de relatos. Es un libro delicioso, maravilloso. Los relatos que cuenta, además, ves de pronto, él ha sido profesor, ha sido maestro, y entonces tú ves cómo algunas de las experiencias que aparecen en los ensayos las ha procesado y las ha convertido en una ficción. Muy bien conducidos, con mucho tacto. Y ahora, por cierto, aprovecho para hacerle una cuña a él, con Televisión Española está preparando unos documentales sobre jardines, porque él sobre todo habla mucho de jardines, ¿no? Como libros así, hombre, el de Andrés Cota, el mexicano que vino aquí, tiene un libro que se llama Fieras familiares, y es un libro que es como un Gerald Darrell, pero digamos escribiendo en español. Que leer a un Darrell en español creo que es una cosa que es como muy atractiva y está muy bien, ¿no? Tenemos desde el lado como más ensayístico Marta Tafalla en Ecoanimal, si a alguien le interesa la filosofía, desde un punto de vista en el que te va a hablar de filosofía, de arte, te va a enfocar, creo que de una forma como muy, muy singular, muy estimulante, ella provocativa, porque ella es más escorada en sus ideas como duras, pero es un libro que es muy interesante, Ecoanimal, para ver cómo ha evolucionado nuestro pensamiento y por qué pensamos como pensamos ahora en las grandes ciudades, ¿no? Desde fuera hay un autor que, Annie Dillard, antes hablaba Una temporada en Tinker Creek, o sea, a sus pies, esta mujer es un libro maravilloso. Ella se enferma, creo que con una neumonía, le recomiendan que se vaya a las montañas y durante 3 años está viviendo allí. En montañas. Y de repente ella tiene 26 años, y el libro prácticamente empieza con una chinche gigante acuática succionando a una rana. Y a partir de aquí, plagas, mantis religiosas, seres microscópicos, o sea, todo ese mundo que incluso es como repelente, dice, bueno, esto a mí, ¿por qué me va a interesar? No, es poesía, es una maravilla. Este es el libro que comentaba, que lo eligieron entre los 100 mejores publicados en Estados Unidos en el siglo XX. Y luego yo soy muy, muy, muy fan de John Bylan, que él es un canadiense que ha escrito El tigre,
El tigre es un libro que es una investigación criminal y la idea de Animales Invisibles conecta muy bien con el tigre. Es una investigación de cómo de repente un cazador siberiano va e intenta matar a un tigre, pero no lo mata. Y entonces el pueblo es tan chiquitín y está tan aislado de Moscú que todo el mundo en el pueblo sabe que el tigre va a matar al cazador. Porque cuando llegue la nieve, las casas van a quedar muy aisladas. El cazador en algún momento va a tener que salir y el tigre va a estar esperando porque le ha pillado la matrícula, sabe quién es, por supuesto, y va a ir a por él. Lo que hace Weiland es describir todo el ecosistema en el que vive ese tigre, entra en la burbuja del tigre y en la del pueblo, y te explica por qué un país donde hay un centro tan poderosísimo como es Moscú, que se olvida absolutamente de sus periferias, no va a ser capaz de proteger a un individuo de que se lo coma un tigre. De esa manera, lo que hablaba antes de Solo para Gigantes, tú puedes entender cómo funciona Rusia. Y te va a explicar Rusia, pero a partir de una venganza de un tigre hacia un cazador. Por ejemplo, este sería un poco como Animales Invisibles. ¿De qué bebe Animales Invisibles? ¿De qué tipo de historias está bebiendo ese proyecto, ¿no? Y aprovecho para decir, por último, que Delta se publica en Estados Unidos ahora en... Ah, qué bien. Una de las cosas que estábamos planteando era decir, bueno, vamos a hablar de... Sí, va a hacer una película también. Esto no se puede decir. No se puede Te lo dije porque me habían dicho que no se podía decir no antes se de que puede. No lo he dicho. Sí, es que te lo dije antes de que me dijeran de que no se podía decir. Cuando me lo dijiste sí se podía, entonces. Sí, o sea, no, esto es como eso, una ley no conocida no obliga, ¿no? Es verdad. Pero que se daban circunstancias curiosas porque allí los editores dicen, claro, ahora un libro como este, vamos a ver, tal y como o sea, te puedes meter en líos. O sea, ahora mismo se están retirando ayudas a investigadores. No, claro, sí, a muchos investigadores. Hoy escuchaba que en Cataluña se está levantando un programa para atraer a investigadores estadounidenses. Bueno, en toda Europa. Atención, o sea, en toda es la Europa. vuelta de la tortilla. O sea, ¿no? que no es en Cataluña, es en toda Europa. La Unión Europea está ¿no? promoviendo un programa en España también y bueno, pues, o sea, hay instituciones que lo están haciendo per se, pero hay programas europeos para atraer talentos estadounidenses o que llevan muchos años en Estados Unidos y ahora no se sienten seguros o contentos, ¿no? Pero o sea, cómo ha cambiado en un plazo mínimo, cómo gira todo esto, ¿no? O sea, qué barbaridad. Bueno, es curioso. Bueno, son las 8:30 casi, que es cuando dijimos que íbamos a terminar, pero la otra vez que estuvimos no dio tiempo a dar la palabra a nadie si quería intervenir. Entonces, puesto que es una conversación, si alguien quiere preguntar algo a Gaby, pues le damos un ratito para hacerlo ahora. Vamos. Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias. Muy inspiradora la charla. Yo soy periodista gastronómica, me acerco al territorio desde otros enfoques, pero bueno, también muy vinculados, ¿no?, con la naturaleza y los productores. Y yo quería preguntaros algo que me inquieta mucho, y es que creo que cada vez más la gente ve la naturaleza como un lugar al que irse de vacaciones y no tanto como nuestra casa, ¿no? ¿Qué creéis que diría Miguel Delibes a estos jóvenes, a gente de mi generación, aparte de que se lean Mi vida al aire libre, por ejemplo? Pero ¿qué creéis que diría Miguel Delibes a una persona de 30 y tantos años que vive en una ciudad y que piensa que la naturaleza es ese lugar al que ir de veraneo, ¿no? Lo que comentabas tú también relacionado con la literatura de viajes y el periodismo de viajes. Gracias. Yo creo que para esto está más dotado su hijo, que sabe lo que decía cuando tenía 30 años, ¿no? Pero
Algo que sí que he percibido, y tengo la suerte que como esto ya es una cadena y empezamos a llevar adelante proyectos, por ejemplo, con Animales Invisibles, con escuelas. Con el Centro de Cultura Contemporánea estamos trabajando en Barcelona con 6 institutos, acabamos de terminar un programa con ellos. En Extremadura estamos con institutos también de allí, en México, también está en Colombia, hemos trabajado con chavales de Colombia. Algo que a mí me ha sorprendido muchísimo en Barcelona. En Barcelona lo que se hicieron fue como una división que había 3 institutos eran de Barcelona y 3 institutos eran de la provincia de Barcelona, fuera de Barcelona. Dentro, a la pregunta, cuando empezábamos a trabajar, se trataba de que ellos fueran un personaje del bosque, de que cada uno se identificara con un animal o con musgo, o sea, con un vegetal, con algo del bosque, y pensara en contar un relato de un día suyo en la naturaleza y cómo se iba a llegar vivo, cómo llegaría vivo o no al final del día, ¿no? Entonces a la pregunta de decir, bueno, vosotros cuando eligieron a sus animales, y ya estábamos leyendo los textos, decir, bueno, vosotros de vuestras elecciones, ¿con cuáles habéis tenido trato directo? ¿Habéis visto o habéis estado en sus espacios y lo habéis sentido, ¿no? En Barcelona, en 2 de los 3 institutos, no había visto ninguno a su animal de referencia en el lugar o en un lugar donde podía estar. Visto o intuido, no había estado en los lugares. Fue algo que me pareció brutal. Claro, lo que diría es, si tú quieres, y esto siempre, y como escritor, o sea, yo a todo esto que estamos hablando llego después de experiencia directa con el planeta. Es así. O sea, con los espacios y las personas. Tienes que tener ese contacto. Hasta que no lo tengas, será teoría. En el momento en que tú consigas oler, tocar, relacionarte, ahí podrás empezar a construir algo, ¿no? Una narrativa que te lleve a poder eso. Yo creo que también al escribir, tú apuntalas y modificas y perfeccionas y llegas a otros lugares. Pero para empezar a escribir tienes que tener las palabras. Si ves una encina, saber qué es una encina, no un árbol, no genéricamente, ir al detalle, ¿no? Algo que creo que la literatura también nos da, y en ese caso, claro, leer sería algo por lo que apostaríamos, ¿no? Yo creo que son los sustantivos, el poder manejar esas palabras que de repente desaparecen de las enciclopedias porque ahora aparece iPhone, ¿no? Sí, yo podría decir, y mi padre repetía, además de retrógrado y de matador de caza, pues le llamaban también pueblerino, ¿no? Y tardaron mucho tiempo en descubrir, eso lo cuenta Muñoz Molina muy bien cuando habla de Delibes, ¿no? Nos parecía un tipo pueblerino y de pueblo sin darnos cuenta que era el más universal, que la versión que él tenía era la más universal. Los demás veían, pues eso, el progreso, la modernidad, un poco lo que ha dicho Gaby antes, de que resulta que ir a las fuentes ahora es lo más avanzado, ¿no? Lo más novedoso. Mi padre decía que cada pueblo, que era pueblerino, pero que es que podía hacer toda la literatura en un solo pueblo porque cada pueblo contiene un mundo. Todo el mundo está en el pueblo. Y eso es lo que ha dejado de pasar. Lo que tú comentabas, si te dedicas a temas relacionados con la cocina y con pues lo sabes mucho mejor, es que antes lo hablábamos también de estas huertopías. A todo el mundo le parecía lo normal comer lo que tenías cerca, lo que producías cerca, lo que se producía, no se planteaba nadie. Vamos a poner las cerezas allí y las traemos desde 3.000 kilómetros y las otras allá, y aquí vamos a hacer casas porque las casas rinden más a corto plazo, y todo esto
que se ha perdido hace que evidentemente los niños, los jóvenes se separen de la naturaleza, no perciban que todo lo que reciben viene de la naturaleza. Yo en Gracias a la Vida intentaba rescatar un poco eso, hacer ver que no ya todo lo que comemos, lo que respiramos, con lo que nos vestimos, todo está anclado en la naturaleza, pero hace muchos años, muchos ya, en un concurso de niños, ya no me acuerdo cómo fue con detalle, les pidieron pescar un pez, pintar un pez, y pintaron el pez de Pescanova, todos el mismo pez, que era uno el que veían en el plástico del pescado donde lo compraban, ¿no? Me acuerdo de tu hijo, un pez, pero ¿qué pescado tienes? Un pez, decía, no sabía lo que era, ¿no? Y me acuerdo también en Doñana, cuando venían los niños de visita al Palacio de Doñana hace mucho tiempo, yo era joven, y los guardas tenían por allí gallinas sueltas, ¿no? Y pues los niños con sus papás recorrían Doñana, veían los patos, las cigüeñas, los tal o cual, y al final hacíamos una encuesta. Con mucha ventaja, el animal que más les había gustado era la gallina, porque era el que más se dejaba acercar y más se dejaba ver, y no habían visto gallinas nunca. Los niños que venían nunca habían visto gallinas, comían pollo, pero no se les ocurría. Y bueno, mi hija Rocío también una vez, no debía contar intimidades. Hace muchos años, siendo mi hija pequeña, un guarda de Doñana, donde yo era el director entonces de la Reserva Biológica de Doñana, rompió la pata a una vaca. Era una vaca de fuera que se había metido. Los guardas tenían orden de echar a las vacas otra vez cuando se metieran. Estaba vallado, pero se meten por un hueco, y hacerlo a caballo. Tenían que achuchar a la vaca con el caballo hasta que se fuera. Pero el guarda aquel que vio la vaca que no era cuando iba en un Land Rover, pues se le ocurrió pues igual que a caballo vaca. Y en una de esas vaca partió la pata a la vaca. Bueno, entonces fue un drama, porque hay que pagar la vaca al propietario, que entonces valía 15.000 pesetas la vaca, me parece, no sé si 15 o 60.000, porque la pagamos entre 4, y no sé si pusimos 15.000 cada uno, 15.000 en total. Entonces hay que pagárselo a esto, y le dijimos al Consejo de Investigaciones Científicas, que era el dueño de la finca, y por tanto el responsable, tenéis que poner dinero para una vaca, y el Consejo dijo, ni en broma, ¿cómo justificamos nosotros comprar una vaca a tal y cual? Porque la vaca hubo que sacrificarla, vino un veterinario, la mató con la pata rota. ¿No? Bueno, pues entonces la solución fue llamar el director, el subdirector, que era mi amigo Perote, y otros 2 amigos, comprarnos la vaca para comérnosla. Comprar la carne de la vaca para comérnosla. Y bueno, yo recogí en un saco de plástico de esos como de cemento la parte de vaca que me tocaba, me la llevé a mi casa de Sevilla. ¿Y qué traes? Nada, le dije a Rocío, que tenía 7 años, 8 años, ya, pero a ver, abrió, y allí estaba medio corazón de la vaca, y debajo, pues y decidió que ya nunca volvía a comer carne. Y estuvo 2 meses o así, la niña sin probar la carne, que es lo que más le gustaba, y yo le decía, pero ¿de dónde te crees que sale la carne? Del supermercado. No podía plantearse que viniera de la naturaleza, ¿no? De un bicho que había comido hierba, que había... Y bueno, en aquella época también algunas de esas vacas se vendían, y eso es duro de contar también, venían los compradores, se vendían los terneros, y se llevan los terneros, y durante días están las vacas llamando a los terneros, día y noche mugiendo. Entonces, cuando los niños preguntaban, ¿y por qué mugen tanto las vacas? ¿Y qué les pasa? No les podíamos decir la verdad, porque no hubieran comido ternera pues en muchos más meses todavía, ¿no? O sea que ese abandono de las raíces
realmente, que Gaby ha contado un poco también, a mi padre le desazonaba. Escribía sobre la gente que se iba del campo, en la despoblación, escribía sobre los oficios que se perdían, entrevistaba a oficios que ya no había. En Castilla habla, hay un libro de entrevistas de gente del campo que ya no iba a dejar descendientes que hicieran aquello, ¿no? Con un montón de palabras, de términos, de expresiones. Y él, pues, no sé qué les diría, hijos, no valéis para nada, probablemente, no habéis aprendido nada, pero realmente no le gustaría, ¿no? Bueno, creo que tenemos que terminar. Si alguno queréis comprar algún libro de Gaby, hay al final, que nos ha traído Fernando de la librería Clares, y muchísimas gracias una vez más por haber venido. Muchas Hasta gracias. la próxima. Gracias. Gracias a vosotros.